Feliz domingo para todos ustedes, domingo 28 de julio del 2024 y se cumplen 721 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Quiero hacer una reflexión antes de comenzar este video y es lo que he sentido este fin de semana en esa agenda, este fin de semana, bueno, desde el jueves que Gustavo Petro ha estado aquí en territorio europeo, en Francia. Ese sentimiento de orgullo de ser colombiano, ese sentimiento de orgullo de que Colombia está cambiando, ese sentimiento de orgullo de la forma como ven a Colombia y como poco a poco se está afianzando esa potencia mundial de la vida, aunque ustedes no lo crean, aquí en Europa está dándose pasos muy firmes. Felicitaciones a los publicistas que se encargaron de hacer esa campaña, que están llevando a cabo esa campaña. Colombia, el país de la belleza. Colombia, potencia mundial de la vida. Y entonces la reflexión que quiero hacerles es eso. Este fin de semana me he sentido reorgulloso de ser colombiano. No solo, o sea, no es porque, ay no, Gustavo Petro, el Mesías y tal. No, es lo que representa Gustavo Petro. Es lo que representa y lo que hay detrás de esa persona, de ese hombre. Un país, efectivamente, el país de la belleza. Y ver ese cambio a nivel internacional, ver ese cambio, la reacción de la gente, los mismos colombianos que estamos fuera del país, como, con ese anhelo y con esa esperanza que se recibe a Gustavo Petro. Grandes diferencias con otros gobernantes anteriores, ¿no? Que veíamos que era lo que les gritaban cuando salían de Colombia. Pues eso es lo que quiero transmitirles en esta intro, ese sentimiento de ser colombiano, ese sentimiento de que otra Colombia es posible, ese sentimiento de que somos del país de la belleza, somos del país potencia mundial de la vida y eso tiene que ser un gran orgullo para todos nosotros. Ver imágenes de Gustavo Petro en esa compinchería, llamémoslo así, por ejemplo acá lo vemos con Melechón. Y dice risas y seriedad con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presente en París para la inauguración de los Juegos Olímpicos. En discusión el futuro del mundo entre Trump y el fascismo europeo en ascenso. Entonces vemos esta foto y me encantan las botas de Gustavo Petro. Ya se las había ojeado por ahí allá en Colombia, pero vea, viajó con las bototas. Genial esos zapatos. Pues eso me gusta, verlo también cómo se reunió con Macron y tratando temas. Vamos aquí a la página de la presidencia. El presidente Petro fue recibido por su homólogo francés Emmanuel Macron para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Y vemos esta imagen también, nuestra primera dama. Qué guapa se ve en esta foto. Muy bien, pues dice acá la página de la presidencia que Gustavo Petro en compañía de la primera dama Verónica Alcocer fue recibido este viernes por su homólogo francés Macron y su esposa Brigitte Macron en el Palacio del Liceo, donde tuvo lugar una recepción para los mandatarios del mundo presentes en la Ciudad Luz con motivo de la inauguración de los 33avos Juegos Olímpicos en esa ciudad. Desde allí el mandatario colombiano salió rumbo al palco ubicado en la Plaza Trocadero, desde donde presenció, junto con los otros jefes de Estado y del gobierno presentes y en compañía de Macron, la inauguración del evento. Por primera vez, el acto de apertura de los Juegos Olímpicos no se realiza en un coliseo cerrado, sino utilizando la ciudad de París como escenario y particularmente el río Sena, donde los deportistas desfilaron con sus delegaciones en embarcaciones luciendo las banderas nacionales y los trajes típicos de cada nación. En medio de luces, música y espectáculos que hicieron honor a la historia y a la cultura francesas, los deportistas colombianos compartieron el momento emotivo que dio inicio a las justas de París 2024 junto con los demás países participantes, 206 en total, incluidas las delegaciones de los atletas independientes neutrales y el equipo olímpico de refugiados. Acá vemos una imagen de la delegación colombiana en ese desfile. Entonces, como lo digo, ¿no? Ese fue el encuentro que tuvo con Macron. También vimos las imágenes, aquí la vemos. El presidente Gustavo Petro se reúne con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en el Palacio Gallera. El encuentro se da en el marco de los Juegos Olímpicos París 2024. Aquí vemos las imágenes desde el momento que llega. Hay una complicidad con ella, ¿no? Y resulta que son amigos desde hace bastante tiempo. Acá dice, desde años mantengo amistad con Anne Hidalgo.
Ella desde la alcaldía de París y yo desde la de Bogotá, y ahora desde la presidencia de Colombia, trabajamos juntos en la lucha por transformar el mundo de la crisis climática, la guerra y la desigualdad. Esas fueron imágenes que se vieron en ese encuentro, que vamos a la página de la presidencia y tuvo como eje central el cambio climático. Aquí vemos también imágenes de ese momento. Gustavo Petro sostuvo este sábado un encuentro con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, con quien dialogó, entre otros temas, sobre cambio climático. La reunión se dio en el marco de la visita de trabajo que adelanta el presidente Gustavo Petro a París, donde inauguró la Casa Colombia, acompañó a los deportistas nacionales que ya iniciaron las competencias en los Juegos Olímpicos. En el encuentro, el jefe de Estado habló con la alcaldesa Hidalgo sobre las medidas innovadoras de la lucha contra el cambio climático a nivel global y las propuestas que el presidente Gustavo Petro ha hecho en diferentes escenarios internacionales para enfrentar este problema de la humanidad. Además, que Colombia será sede de la COP16 de la biodiversidad que se llevará a cabo entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de este año. En el diálogo se trató el tema de la actualidad y el futuro de los movimientos y proyectos progresistas en el mundo, así como las campañas de desinformación y desprestigio contra los proyectos progresistas que se registran en algunos lugares del planeta. Bueno, y hablamos de lo emotivo, que en lo personal, y pienso que ustedes también, ha sido este fin de semana, ¿no? El orgullo de ser colombiano, esa Casa Colombia, ver nuestra delegación desfilando, ver al presidente en esa compinchería con la alcaldesa de París, en fin. Para Gustavo Petro también ha tenido que ser un fin de semana bastante emotivo. Sabemos que toda la vida que ha tenido Gustavo Petro ha vivido exiliado, su familia ha vivido exiliado, incluso nietas que han nacido en Marsella, allá en Francia, pues tuvieron una cena. Y una de esas nietas, según nos dio a conocer Gustavo Petro, se llama Luna. Entonces, aquí está la imagen. Esta imagen, aquí vemos a Antonella, aquí vemos este plato que no se comieron todo. En cambio este de al lado sí, se comió absolutamente todo. Es más, dejó los cubiertos en señal de que sí les había gustado. Ustedes vean el platico, aquí no se comió nada. Nada. Poco carne. Pero aquí, vean, Antonella, ahí está. Bueno, en fin, aquí vemos, sí, toda la familia. Un gran momento, dice Gustavo Petro, un privilegio, sí, lo admito. Hoy festejo el cumpleaños de mi nieta marsellesa Luna en París. Por la persecución que sufrí, mis primeras nietas nacieron en Marsella. Tengo a mis hijas e hijos a mi lado, solo falta uno. Esa es la imagen que ha dado que hablar. Y entonces, como ya sabemos, ¿no? Ellos no tienen derecho a ir a un restaurante, no tienen derecho a nada, tienen que, en fin, quién sabe, o sea, celebrar. Y también pienso yo que para qué publican esas imágenes. Hubieran publicado una foto de todos juntos y tal, con el mayor respeto. ¿Cómo no? Pero para que termine esta imagen siendo atacada por esa maldita derecha, para que terminen tergiversando todo y para que un momento tan agradable, tan familiar, tan bonito, porque el propio presidente lo dice y se ve que está, pues, como no va a estar contento con sus nietas, hijas, hijos, en fin, que no se ven y ese momento tan agradable. Entonces, pues, ese momento de quedar en sus mentes, en sus cámaras, en sus teléfonos, registrado para ellos, para su familia. Lo digo con el mayor respeto. Entonces, pues, obviamente, esa imagen salieron de una vez. Entonces, acá publica Jokeraton y Gustavo Petro lo retuitea. Primera imagen, el presidente Gustavo Petro junto a su familia, ya vimos la imagen, que vive exiliada en Francia. Segunda imagen, Iván Duque. Y lo vemos. Iván Duque con el narco calzones, políticos uribistas, el director de Noticias Caracol, pero para la oposición y su prensa, el que está mal es Petro. Petro es la patria, es el hashtag que hay. Totalmente cierto, qué grandes diferencias, ¿no? Qué grandes diferencias. Y entonces, viendo esta imagen, dejamos ya la intro y pasamos al tema que quería tocar en este video y que tiene que ver con Félix de Bedut. Lo vieron ustedes en la miniatura, porque estos son los momentos que me encantan, y más de este personaje, Félix de Bedut. Gustavo Petro este fin de semana, en estos días también, le dijo, este post lo vamos a guardar. He hablado aquí, he dicho activamente, he visto los posts de este personaje atacando y dándole al ministro Bonilla, dándole al gobierno por todo lo de los carrotanques. Él ha sido juez, ya, mejor dicho, ya les puso la sentencia a Velasco, a Bonilla, al gobierno, en fin, Félix de Bedut. Y siempre utiliza él esa frase, ¿no? Guarden este trino.
Pues Gustavo Petro dijo que guardáramos el trino, ese está guardado, dijimos con los otros de Roma Rosa, también los tenemos ahí guardados, pero ahora nos toca desempolvar los trinos de este personaje. Entonces, tenemos acá la imagen de Ricardo Calderón. Eso nos sirve para pasar al siguiente tema. Y aquí traigo este post del físico impuro. Dice, ¿recuerdan el superinforme de Ricardo Calderón por el que Félix de Bedut metió las manos al fuego y en donde dio a entender a la opinión pública que la campaña de Gustavo Petro la filtró el narcotráfico porque la señora Sandra Navarro era narcotraficante? ¿Recuerdan ese momento? Pues bien, hoy la justicia precluyó el caso, concluyendo que los dineros de esta señora son de su actividad comercial legal. Así le dañan la vida a una persona y así manipulan sus informes estos periodistas para mentir y dañar al gobierno. Y aquí viene lo que me encanta. No me imagino cómo debe tener las manos todas chamuscadas el señor Félix y sus amigos. Con esto y su defensa a Joir Ackerman quedó como un payaso. Escuchen a RTBC. Sandra Navarro Trujillo, esposa de Juan Carlos López Macías alias Sobrino, fue declarada inocente por la justicia. Sandra es la mujer que, según grabaciones, estaría vinculada a la campaña presidencial en Casanare. Una decisión de un juzgado señala que esta persona nunca tuvo vínculos con dineros ilegales. Se trata de la decisión del juzgado primero del circuito penal de Yopal Casanare. El documento, que está fechado el 6 de febrero del 2023, revela que Sandra Navarro Trujillo estaba investigada por lavado de activos y porte ilegal de armas. Sin embargo, la conclusión del juzgado es que la investigación precluyó. Decretar a favor de Sandra Navarro Trujillo la preclusión de la investigación por encontrar ajustados los presupuestos de inasistencia del hecho investigado para la conducta de lavado de activos. En las consideraciones del despacho para tomar la decisión, dejan claro que los recursos económicos de Sandra Navarro Trujillo no provienen de actividad ilícita alguna. De ello se da cuenta a través de extractos y certificaciones bancarias. Se acreditaron la calidad de agricultora y las relaciones comerciales de la señora Sandra Navarro Trujillo, lo que justifica la tenencia de ese dinero, en específico conforme a su actividad mercantil. Frente a esa verificación, el despacho advierte conjurada esa causal de inexistencia del hecho investigado. Entonces, le podemos decir a señor Félix de Bedut, siempre hay un trino. Aquí hay uno. Otro buen día para meter las manos al fuego por la integridad periodística de Ricardo Calderón, 2 de marzo del 2023. Pero es que no solo es un trino. Nos pusimos a investigar en la cuenta de Félix de Bedut. Y escribes ahí, bueno, Ricardo Calderón, todo lo que ha escrito. Y vean, entonces acá, otro buen día para meter las manos al fuego por la integridad de Ricardo Calderón, 2 de marzo del 2023. Me parece que hoy es otro buen día para volver a meter las manos al fuego por el trabajo periodístico de Ricardo Calderón, 5 de septiembre del 23. Viendo la salida a la cárcel del hijo de la gata para convertirse en gestor de paz, me parece buen día para meter de nuevo las manos al fuego por el trabajo de Calderón. Oiga, pero es que soy obsesivo, ¿no? La otra historia, metiendo las manos por Ricardo Calderón. Ricardo no acepta presiones de nadie para publicar. Combates simulados. Si la respuesta a la visita del hermano de Petro en la picota es tratar de desacreditar el informe de Noticias Caracol, van por mal camino. Ese informe es de Ricardo Calderón y Ricardo no publica sin hacer un trabajo previo exhaustivo. Qué payaso, ¿sabe? A todo lo que tiene que Ricardo Calderón. Otro extraordinario trabajo periodístico de Ricardo Calderón. ¡Qué gran trabajo de Ricardo Calderón! Todo esto es de su cuenta de X de Ricardo Calderón. Mijito. ¿Cómo le quedarán las manos? Entonces, ahí sí, como dice el físico impuro. Y no es la única. Hay varios y estoy esperando más reacciones. Y sobre todo estoy esperando a ver si Gustavo Petro reacciona ante esto. Entonces, Sandra Navarro no era una bandida narcotraficante, financiadora de la campaña del presidente Gustavo Petro, como decía Ricardo Calderón en Noticias Caracol. Y ahí sí, la flip, ni mu. No, es que la flip... ¡Qué belleza de periodistas! ¡Qué elegancia!, ¿no? ¡Qué hermosura! Esos son los periodistas. Y vamos a ver, ¿será que salen a desmentir? Ojalá esta señora Sandra, sus personas cercanas, tomen acciones legales contra este medio, contra ese disque periodista. Y Félix de Bedut,
A ver, estamos mirando la cuenta. Y hasta el momento no ha publicado nada. Aquí estamos en la cuenta, han habido otras publicaciones. Pensamos en un momento que tener las manos chamuscadas pues estaría en urgencias, en alguna clínica, algo, ¿no? No, pero por ahí posteó algo, o sea que no tienen las manos chamuscadas. Esos son unos cobardes. Publicó algo pero no referente al tema. Ellos son unos cobardes. El Daniel Coronel y su banda, toda esa banda de disque periodistas, que de verdad, esos son. Y vean el daño y ojalá, como lo digo, ojalá esa señora Sandra Navarro, su círculo cercano, tome acciones legales contra esta gente. Y mínimo, los ponga a desmentir en su propio medio, que los pongan a desmentir. Porque eso es el periodismo en Colombia. Ahí quedan reflejados. A mí me encanta que estas cosas pasen. Siempre digo, tiempo al tiempo. Con ese tema de Sandra Navarro, Félix de Bedú también, como todo un cobarde, lanzó, juzgó. Es que así son. Ellos juzgan, ellos ya dan veredictos, ponen en el paredón a la gente y les importa 5 lo que lleguen a ocasionar. Imagínense este caso, la repercusión que tuvo en esa familia. Así, por la cara, y el otro sale, meto las manos por Ricardo Calderón. Ay, Dios, cómo me encanta que estas cosas pasen. Gracias, Diosito lindo. Y para pasar al siguiente tema, no nos vamos a alejar de ese periodismo. Ya tenemos claro qué es la estrategia, cuál es la estrategia que hemos visto desde que Gustavo Petro asumió el poder. ¿Nos cogió a todos con los pantalones abajo? Sí. Incluso muchos periodistas dicen, es que estábamos acostumbrados era a estar del lado de antes, sí, de la oposición, y ahora que somos poder, muchas veces el periodismo no ha sabido reaccionar. Y sabemos que ese periodismo que defiende los intereses de unos pocos, de los propietarios de esos medios, ya sabemos que la estrategia de esta derecha, junto con los medios, es acabar con el gobierno de Gustavo Petro, que nada avance, que nada se pueda. Y lo vemos a diario. Si Gustavo Petro lanza una propuesta, de una vez inmediatamente sale la Procuraduría. A la par, en ese día, el mismo noticiero o esos medios en horario prime publican cualquier barrabasada. Eso replicado en redes sociales, en fin. Y así ha sido el actuar. Eso lo tenemos clarísimo. ¿Y cuál es la intención? De que no vuelva un gobierno progresista. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Esa es la diferencia del manejo de los medios en Colombia. Pues de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Y de cómo ven eso a nivel mundial, en este caso a nivel latinoamericano. ¿Cómo se ve lo que está ocurriendo en Colombia? Y en ese caso, y ahí traemos una columna que está siendo bastante leída, bastante replicada, bastante comentada, incluso Gustavo Petro la ha reposteado, escrita por Luciana Cadaya. Ella es una filósofa argentina, es filósofa argentina, licenciada, profesora por la Universidad Nacional de Córdoba, es doctora también en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Pues Luciana Cadaya ha escrito una columna, una nota, como ella misma le dice, para la revista, aquí tengo, Jacobin Latinoamérica. Y el título que Luciana le ha puesto a su nota es La ofensiva corporativa de los medios de Colombia. Aquí traigo el post de Luciana que dice: comparto nota que escribí para la revista Jacobin Latinoamérica sobre la ofensiva de los medios y el periodismo corporativo contra el gobierno del cambio en Colombia. Estamos a tiempo de abrir un debate serio y recuperar el derecho a la comunicación. Eso lo dice Luciana Cadaya. Pues entonces vamos a leer la columna que ella escribe para este medio. En Colombia, el gobierno de Petro enfrenta una feroz arremetida de los conglomerados mediáticos. A través de fake news y campañas de desprestigio intentan erosionar el apoyo popular y debilitar sus logros en justicia social y ambiental. En América Latina, las flechas de la historia vuelven a apuntar en direcciones contrarias, salvo contadas excepciones. Los países que lideraron los procesos democratizadores de la región durante las primeras 2 décadas del siglo XXI están sufriendo una arremetida oligárquica feroz. Y al mismo tiempo,
países como México, Chile o Colombia, que se quedaron fuera del primer experimento progresista, viven una primavera democrática, sin precedentes en la historia de sus países. Pero no todo es color de rosas para estos experimentos democrático-populares, amenazados por los poderes fácticos que no quieren ver mermados sus privilegios a costa del bienestar de las mayorías sociales. Entre estas amenazas hay una sobre la que me gustaría reflexionar con mayor detenimiento, a saber, ¿qué papel están jugando los conglomerados mediáticos? Llevamos casi 2 décadas observando cómo se repite un mismo patrón. Cada vez que una fuerza popular asume la dirección del Estado, los medios de comunicación hegemónicos le declaran la guerra. Esto ha sucedido en países como Ecuador, Bolivia o Argentina, y ahora es el turno de Colombia. A punta de fake news y verosímiles tramas judiciales y un sinfín de dosis de malestar permanente, los medios tratan de erosionar el sentido común de la gente hasta identificar las causas de sus dolores personales o insatisfacciones vitales con la responsabilidad del líder popular. Expresiones como todo es culpa de Petro o el gobierno del pacto histórico es corrupto son usadas para bombardear cotidianamente la psique colectiva del pueblo colombiano. Pero este procedimiento no es novedoso. Lo vimos repetirse hasta el hartazgo durante años en Bolivia con Evo Morales, en Argentina con Cristina y Néstor Kirchner, en Brasil con Dilma Rousseff y Lula da Silva, o en Ecuador con Rafael Correa. Todo ello coincide con moldear una atmósfera emocional de rechazo irreversible hacia esos gobiernos con el objetivo de atar el malestar psíquico de cada individuo al muñeco de paja elegido por el lobby comunicacional. Y para lograr esta atmósfera se emplean todos los recursos de la imaginación. Se ha llegado a decir cosas como de que Rafael Correa debía ser juzgado por influjo psíquico o que Cristina Fernández de Kirchner anotaba sus maniobras corruptas en un cuadernito que los escolares suelen usar para hacer sus tareas. Esto debería ser motivo de risa, si no fuera porque detrás de esas afirmaciones delirantes existe otro poder bajo la sombra, una sórdida trama judicial que las sostiene y dinamita la gobernabilidad de nuestros países. Pero no solo su gobernabilidad. Si seguimos con el ejemplo de Ecuador y Argentina, esta pinza formada entre los conglomerados mediáticos y el aparato judicial ha erosionado los pactos democráticos de verdad. Y cuando una sociedad rompe sus pactos de verdad, la palabra pública se degrada, el decir colectivo se pulveriza y los curiosos engendros políticos que resultan del lazo libidinal entre conglomerados mediáticos y psicosis colectiva toman la posta. Javier Milei, Jair Bolsonaro o Daniel Noboa son un síntoma de esa degradación anímica que sufren nuestras sociedades. Por pensar algunos ejemplos, ¿cómo es posible que ningún entrevistador haya parado en seco a Milei cuando insultaba desafortunadamente a diferentes mujeres de la política y del espectáculo? ¿Cómo puede ser que no le preguntaron de dónde sacaba las cifras para sus fantasiosas y pocos realistas fórmulas económicas? ¿O por qué hasta hoy ningún periodista le pregunta qué rayos hace el gobierno argentino defendiendo genocidios y guerras que no le pertenecen y que sitúan al país en un estado de vulnerabilidad sin precedentes? Por mucho menos, a Petro, quien ahora sufre en primera persona las embestidas mediáticas, lo interrumpen constantemente ante cada idea que intenta desarrollar. No sin antes sugerir que monopoliza el discurso con tintes autoritarios, porque para los medios hegemónicos el discurso de Petro es autoritario y el de Milei jocoso, ligero y divertido. Es un enigma digno de estudio. Solemos poner el foco y el goce en las atrocidades que expresan y practican las figuras políticas de extrema derecha, pero poco decimos sobre el papel que cumplen los medios de comunicación para hacer dirigible y normalizar estas presencias en nuestra vida cotidiana. Más aún, cabría preguntarse hasta qué punto los discursos de odio, exclusión y disfrute en la crueldad que estos políticos profesan no fueron previamente cultivados por esos laboratorios mediáticos en sus programas televisivos y redes sociales.
Los mismos laboratorios que fabrican las noticias que luego asumirán la forma de sentencias judiciales contra los líderes de los gobiernos populares. El problema que atraviesa el progresismo es que experimentamos muchas dificultades para crear escenarios públicos que nos ayuden a vislumbrar la magnitud de ese fenómeno y la responsabilidad que tiene el sector mediático empresarial en todo este embrollo o embrujo fascista. ¿Qué tiene para decir de todo esto el periodismo? ¿Disponen los periodistas al interior de los conglomerados para los que trabajan de la libertad de expresión que tanto pregonan? ¿Pueden hablar libremente sobre la captura corporativa de las emociones colectivas, la palabra pública y el control de los discursos? Mucho me temo que no, ya que estos debates quedan opacados por la configuración de forzadas dicotomías y el uso de fantasías gastadas. No hay que desdeñar el papel que juega en todo esto la ideología del mundo libre, cuya identificación de la izquierda y lo nacional popular con el atraso, la corrupción y el autoritarismo contribuye a crear la dicotomía entre ese supuesto reino de la libertad y los gobiernos populares. Y a partir de ahí se ha construido una caricatura de sus líderes políticos, reproduciendo así todos los clichés del caudillo latinoamericano, individuos corruptos y despiadados que mediante astutas técnicas de manipulación harían coincidir la voluntad de las masas populares con sus secretos y personales fines de dominación. Los conglomerados mediáticos, por tanto, no hacen otra cosa que jalar de estos históricos prejuicios ideológicos para seguir alimentando la distorsionada oposición entre periodismo y gobiernos populares, como si estos últimos estuvieran en contra de la libertad de expresión. Digo distorsionada porque ese antagonismo que hacen manifiesto varios líderes políticos de la región no se plantea contra el oficio del periodista, la libertad de expresión o los medios de comunicación en tanto instrumento social, sino contra los inconfesados intereses privados que los conglomerados comunicacionales imponen a la agenda pública de manera encubierta y deshonesta. Vamos a decirlo de una manera muy sencilla. Los medios de comunicación son instrumentalizados para los fines privados de los holdings que los sostienen. Y cuando los gobiernos populares toman distancia de estos intereses económicos, lícitos o ilícitos, porque el negocio del crimen organizado es muy jugoso en nuestra región, y deciden gobernar para los intereses de las mayorías sociales, es decir, cuando gobiernan a favor de lo público, ese poder comunicacional no duda un instante en poner a su ejército de periodistas corporativos a destruirlos mediáticamente. ¿Es periodismo lo que hace el Pasquín en Colombia? Pero no hace falta irse hasta los pasquines de extrema derecha para preguntarse esto. Pensemos, por ejemplo, en el portal informativo La Silla Vacía, que durante muchos años se mostró como el rostro más responsable del periodismo independiente en Colombia. Durante la campaña presidencial del 2018, los directivos de este portal no dudaron un instante en sugerir en que todos los mundos posibles Iván Duque sería mejor presidente que Gustavo Petro. No les tembló el pulso en alentar a sus lectores a que votaran por un candidato sin experiencia y de extrema derecha, cuyo discurso era una clara invitación a retomar la senda de la guerra, el crimen organizado, la consumación del narcoestado y el empobrecimiento masivo de la población. Petro, en cambio, que ya había sido alcalde de Bogotá con resultados muy positivos durante su gestión, era presentado como un populista peligroso con sed de poder y con claros gestos autoritarios. Lo que resulta curioso de esto, que estoy tratando de analizar aquí, es que la deriva corporativa y neoliberal de los medios de comunicación ha sido tematizada hasta el hartazgo por la ficción en series televisivas, películas taquilleras o novelas masivas. Pero cuando nos sumimos en la realidad cotidiana, nos comportamos como si esto no fuera así. Gran parte de la ciudadanía actúa como si estos conglomerados nos ofrecieran un relato descriptivo y desinteresado.
cuando en realidad estas prácticas no hacen otra cosa que despojarnos del derecho humano a la comunicación. Ni siquiera sabemos qué queremos decir cuando hablamos de comunicar en contextos como los actuales. Este empobrecimiento de la comunicabilidad que obsesionó a los filósofos de la modernidad en los términos de uso público de la razón abre las puertas a un empobrecimiento aún mayor, a saber, confundir la libertad de expresión con la dudosa noción de libertad de empresa. Y con ello entregamos al mundo empresarial el patrimonio de lo que debemos entender por libertad de prensa. Veamos un ejemplo. Hace pocas semanas salió a la luz que el columnista colombiano Joir Ackerman, abanderado del periodismo independiente, ofreció sus servicios de periodismo de investigación para lavarle la cara a la cuestionada empresa bananera Chiquita Brands, envuelta en el financiamiento del paramilitarismo y la guerra en Colombia. No hay que olvidar que esta empresa es una versión renovada de la United Fruit Company, responsable de una de las masacres más sangrientas de principio del siglo XX. Esa misma masacre que Gabriel García Márquez selló en la memoria de los lectores de 100 años de soledad. Resulta entonces que periodistas como Ackerman, valga resaltar que críticos feroces del supuesto talante antidemocrático de los gobiernos populares, trabaja para proteger los intereses económicos de uno de los sectores más violentos de la oligarquía empresarial. Es curiosa la doble vara con la que algunos miden estas cuestiones. A pesar de denunciarse estos nexos con el paramilitarismo y la guerra, nadie duda en seguir considerando periodista a personas como Joir Ackerman. Sin embargo, si un comunicador social o columnista declara su apoyo a los gobiernos populares de la región, entonces ahí sí que se los acusa de propagandistas, demagogos o populistas. Pareciera que defender los intereses del mundo corporativo sí es compatible con el ejercicio del periodismo, pero simpatizar con un gobierno popular no. ¡Qué curioso! Señalo este punto porque quizá es un buen momento para problematizar una de las mayores ingenuidades de nuestra época, a saber, la fantasía de que el periodismo es serio y riguroso cuando está libertado de las disque sucias garras de la política. Esta fantasía, que en parte resuena con las viejas consignas del arte por el arte o del conocimiento libre de ideología, etiquetas reaganistas que fueron repetidas compulsivamente por la ideología del mundo libre, están mostrando signos de agotamiento. Aferrarse a esa idea de independencia como única garantía de rigor y verdad encierra una trampa muy peligrosa. Tal neutralidad es ficticia. Siempre habrá intereses políticos o económicos tramando el sentido común de los medios de comunicación. Y esto, lejos de conducirnos al pesimismo, debería posibilitar la actitud contraria. Es decir, debería permitir una idea del rigor y la verdad periodísticas a partir de la certeza de que los medios de comunicación ocupan una posición social, orientan sus transformaciones y no escapan a las disputas ideológicas que dan en todos los ámbitos del quehacer humano. No funciona toda esta fantasía de la neutralidad periodística como la fachada perfecta para ocultar los nexos económicos de estos conglomerados comunicacionales con los agronegocios, el mundo financiero, el narcotráfico o la especulación inmobiliaria. Salir de ese atolladero ficcional y explicitar la dimensión contenciosa de la práctica periodística puede ser un ejercicio de salud para nuestras repúblicas y una oportunidad histórica para volver a pensar la función social de los medios de comunicación. Pero claro, eso nos revelaría una verdad incómoda. Esto es, que la mayoría de los medios hegemónicos trabajan para los intereses de las clases altas y del mundo empresarial. Esta es la verdad que se busca tapar a punta de repetir la ficción de la neutralidad periodística y su rol normativo en la sociedad. Hace pocos días, Gustavo Petro inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República en Colombia, y ningún medio se interesó en seguir con rigor y seriedad
todo lo anunciado en ese recinto. ¿Por qué? Porque las medidas ahí anunciadas no eran para favorecer a los sectores privilegiados del país, sino para favorecer a las postergadas mayorías sociales. Más allá de ciertos errores y problemas estructurales aún irresueltos, lo cierto es que desde que gobierna el pacto histórico, gran parte de la sociedad colombiana vive mejor. Todos los indicadores sociales han mejorado. El compromiso del gobierno con el proceso de paz y la transición energética es ejemplar. La justicia social y ambiental son las consignas que organizan casi todas las políticas públicas y reformas estructurales propuestas durante estos 2 años. El crimen organizado está acorralado. El combate al narcoestado y la voluntad de una transformación de la matriz institucional del país es clara, contundente y honesta. La reforma agraria, ese gran nudo ciego latinoamericano, se ha convertido en la consigna a reforzar a partir de este año. Sin embargo, cuando escuchamos a los medios de comunicación pareciera que Colombia atravesará uno de los peores gobiernos de su historia, como si la larga noche criminal liderada por el genocida Álvaro Uribe Vélez fuera un detalle menor comparado con las atrocidades de Petro. Como si el desastre del gobierno de Iván Duque en materia económica y securitaria que llevaron a Colombia a un estallido social nunca visto fueran daños colaterales de un proyecto robusto y unas instituciones sólidas. Como si el proyecto de democracia de élite, liderado por Santos, que asignaba a cada segmento de la población unas migajas en materia de derechos a costa de una paz a medias, fuera el mejor experimento que Colombia se pudiera permitir. Se amplifican los errores de este gobierno popular hasta lugares insospechados. Se arman artificiosamente casos de corrupción con narrativas rocambolescas, malintencionadas y cargadas de leguleyadas, a la que nos tiene acostumbrada la cultura gamonal en Colombia. ¿Se dice algo de la reforma pensional que se acaba de aprobar y que le cambiará la vida a millones de adultos mayores? No. Nos cuentan los medios cuántas madres cabezas de familia viven más tranquilas gracias a las ayudas estatales que reciben y al hecho de que con este proyecto de país sus hijos no serán reclutados por el ejército, las guerrillas o el narcotráfico en una guerra sin fin que siempre la pagan los pobres en Colombia. No. ¿Es titular de algún periódico cada vez que los campesinos reciben tierras para volver a trabajarlas y reactivar la agricultura en el país? Tampoco. ¿Hemos visto a algún periodista de investigación estudiar por qué la calidad del plan ha mejorado notablemente y la leche ha vuelto a ser real? Menos, nada de esto es compartido por el periodismo hegemónico y la lista sigue. ¿Por qué casi ningún medio de comunicación nos cuenta que en 2 años más de 1 millón de personas obtuvieron un empleo formal? Porque no es noticia que más de 800,000 jóvenes pudieron acceder de manera gratuita a la universidad pública, siendo muy probablemente la primera generación en sus familias que pueden gozar de ese derecho. Resalto estos logros porque deberían ser mencionados por los medios de comunicación que se jactan de ejercer un periodismo riguroso y responsable. Estos logros también ayudan a construir un estado de ánimo colectivo que permita trabajar las emociones sociales de otra manera. ¿Se imaginan qué distintos serían los debates si los colombianos no fueran despojados de su derecho a una comunicación responsable? Mucho se habla del histórico despojo que nuestros pueblos sufren en materia territorial, cultural o educativa, pero poco hablamos sobre el despojo comunicativo que sufrimos cuando los medios de comunicación pertenecen a unos dueños cuyo modelo de país excluye a las mayorías sociales. Ay, 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 qué bueno. No, es un buen momento para empezar a discutir públicamente la historia de este despojo. Recuperar el derecho a la comunicación pasa, entre otras cosas, por tener una ley de medios que ayude a una verdadera democratización de los medios de comunicación. Al enumerar estos logros, no se clausura la importancia de la crítica y los cuestionamientos al gobierno del pacto histórico. Claro que se puede y se debe hacer un periodismo crítico, porque la crítica construye pactos de verdad, eleva el nivel del debate, democratiza la palabra pública y exige al gobierno que sea cada vez mejor. Pero una cosa es la crítica y otra muy distinta son las sórdidas fabulaciones que plantean periodistas como María Jimena Duzán, quien usa sus columnas para elucubrar sospechas contra las nuevas generaciones que tomaron la decisión de ocupar cargos de gestión en este gobierno del cambio. Usar el poder de los medios para instalar escabrosas sospechas infundadas, como hace Duzán y muchos otros periodistas, no es hacer periodismo crítico.
Eso no es exigirle al gobierno más y mejores políticas públicas para las mayorías sociales. No eleva el debate, ni democratiza la palabra. Continuar con esas prácticas llamadas periodismo es, si se me permite, seguir atrapados en la novela de la guerra, cuya erótica alimenta el fuego interior de la violencia que muchas figuras públicas de la política, la cultura y el periodismo mantienen viva como motor libidinal de la sociedad colombiana. Que la sociedad colombiana haya elegido en las urnas al pacto histórico es un signo que debería ser atendido por el periodismo, puesto que con el triunfo de este gobierno popular se le ha puesto un freno de mano a la violencia política en Colombia. Ahora falta saber si las otras esferas de la sociedad también están dispuestas a ponerle un freno a la cultura del odio y la destrucción compulsiva. El pacto histórico, como su nombre lo indica, es un pacto político en la historia del país, pero también es un pacto del orden del deseo. Es decir, es una invitación a trabajar el deseo colectivo e individual en otra dirección, por fuera de ese culto reverencial a la muerte. Este nuevo pacto del orden de la política y del deseo es el camino para la construcción de una república viva. Esto es lo que los medios de comunicación y el periodismo responsable debería ayudarnos a construir en América Latina, honrando esa hermosa profesión que figuras como Martí supieron elevar en el continente. Solo puedo cerrar estas reflexiones con la siguiente expresión de deseo para Colombia: que seamos república y que aprendamos a sostener el deseo de vivir sabroso. Lo que más me inquieta no es lo que se publica, sino cómo se publica. Es decir, cuál es el papel de la prensa. Esa es la parte que a mí, como periodista y como ciudadano, más me inquieta. Le voy a decir por qué. Lo que hemos venido observando en las últimas semanas es que en algunos medios impresos, televisivos, radiales, virtuales, tradicionales, lo que usted quiera, en muchísimos medios de comunicación, la noticia depende de a quién afecta o a quién beneficia. Esa es la manipulación. La manipulación no está consistiendo en ocultar cosas, por fortuna, porque hay que publicar las cosas, hay que divulgarlas. Nuestro deber es informar correctamente a la opinión pública. Lo que yo estoy viendo es que el uso, la utilización política de la noticia se está presentando en lo que a mi candidato, dice el medio, lo beneficia, lo exalto, lo que lo perjudica, lo minimizo, lo que le hace daño al adversario hay que darle 8 columnas o tiempo AAA. Ese es el tipo de manipulación que, mucho más que guerra sucia, es un manejo asqueroso de la prensa. Hablemos francamente. ¡Qué excelente columna! La verdad, una gran columna. Llama mucho a la reflexión, ¿no? Y a mí en lo personal me tocó las fibras, porque hay muchas cosas que ella dice y es verdad. Estamos engañados, hemos sido engañados. Yo me siento engañado, muchos años engañado por estos medios que uno pensaba que hacían periodismo, ¿no? No de esta forma, y no descubrir después de años cómo ha sido el actuar y cómo ha sido el ocultamiento, ¿no? A mí lo que más me jode es que me oculten las cosas y la forma como nos ocultaron durante años muchas de esas historias. De pronto personas se dedicaban a investigar o a no comer entero. Bien, muy bien por ellos. Pero los que comíamos entero, o no entero, sino pues de pronto creíamos lo que estaba pasando y lo que mostraban y no nos dedicamos pues a investigar más de la realidad de nuestro país. Y después pues salimos del país y peor, ¿no? Más desconexión y menos información, más basura era la que nos metían. Ya después que empezó internet y tal, ya la cosa cambió, entonces ya no comíamos tan entero. Y eso, siempre lo he dicho, ha sido uno de los motivos para yo crear este canal. En gran parte de mi vida me siento engañado y siempre reclamaré, ¿no? Ese actuar de esos medios, ¿eso no tiene algún castigo? ¿Eso no tiene algún castigo? Lo que están haciendo. Sabemos que no existe ni flip ni qué va. Pero esa es la gran reflexión también que queda de todo esto.
después de esto, ¿qué? Muy berraco, la verdad, esta situación. Y la gran consigna que hace, ¿no? Que hace Luciana al final, ese llamado y ese mensaje que nos manda y que nos envía al pueblo colombiano. Que seamos república y que aprendamos a sostener el deseo de vivir sabroso. Siempre también me preguntaré en todo esto, ¿cuál será el papel de las facultades de comunicación? ¿Qué se está diciendo en las clases de comunicación social ante esto que está pasando? No estamos diciendo que tienen que ser petristas, no. Estamos hablando del manejo de la información. De que esos profesores, ¿qué sienten cuando pasan cosas como ese ocultamiento o la forma como se manejaron las noticias? Cuando no existían las redes, cuando no existía internet. Y todo nos lo comíamos así, enterito. Que nos vendían seguridad y todo eso. Yo esa época estaba fuera del país. Pero ¿cuál era el papel de los medios? ¿Cuál ha sido el papel de los medios ahora que se quiere salir de eso? Eso no tiene pena. Triste. Por eso me encantó la columna de Luciana y quise leerla y compartirla con ustedes porque lo que dice es totalmente cierto. Lo hemos escuchado de mil formas. Sí, eso es lo que pasa. Sí, ya en Colombia estamos haciendo maestría en todo este manejo. Pero, ¿y qué? Vimos. Entonces traigo la relación, lo que siempre les digo, ¿no? Ackerman, Félix de Bedut y muchos. Daniel el Travieso y todas esa banda. Que incluso han tenido el placer de que Gustavo Petro les han dado entrevistas y cómo han volteado todo. Habla el caso de Ackerman. Y este de Bedut, uno de los defensores que mete las manos al fuego también por Ackerman, ¿no? ¿Dónde están? Volvemos al post de Físico. Espere que aquí está. No me imagino cómo debe tener las manos todas chamuscadas el señor Félix y sus amigos. Con esto y su defensa, a Joir Ackerman quedó como un payaso. Total. Dejo ahí y pasamos a las ñapitas. Primer ñapita, Rodolfo Hernández. Y recuerdo también mucho la posición de muchos periodistas, ¿no? En cuanto a este personaje santandereano. Increíble. Vean esto. Marianini Echeverry. Atentos. Rodolfo Hernández y su esposa Socorro Oliveros acaban de ser acusados por la Fiscalía de cometer delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial del 2022. Y vemos el comunicado de la Fiscalía, aquí está, no lo vamos a leer todo, pero aquí vamos a leer este pedazo. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez y a su esposa Socorro Oliveros. El ente acusador les imputó el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. La investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que la gerente de la campaña permitió que el excandidato presidencial realizara aportes en dinero a su propia campaña, a pesar de haber sido acusado penalmente en mayo de 2021. Estos hechos ocurrieron de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el año 2022. En criterio del ente acusador, esto representa un aporte proveniente de una fuente prohibida por la ley. Hernández Suárez fue acusado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La evidencia física demostraría que el hoy acusado aportó 127 millones de pesos a su propia campaña. Esta información se publica por razones de interés general. Aquí está el comunicado que emitió la Fiscalía General de la Nación. Ay. Primer ñapita, esa era. La segunda ñapita. Estamos con el tema hoy de las elecciones de Venezuela, ¿no? Entonces, aquí en España también he visto cómo han devuelto a varios de aquí del PP que no tienen invitación y llegaron allá y pensaron que eso era, no, sí, claro, ¿cómo no? A ver, si llega uno de otro país aquí a hacer lo mismo. A mí me da risa esas actuaciones que van por los países pensando que es que pueden pasar por encima de todo, ¿no? Y para eso tienen que tener unas invitaciones. Bueno, de eso del PP no nos interesa es allá en Colombia, Angélica Lozano.
Dice Angélica Lozano que llegó a Caracas en el mismo avión que las senadoras colombianas del Pacto Histórico, Clara López y Gloria Flores. Celebro que a ellas sí las dejaron entrar. El criterio para deportarme es que no soy afín al régimen de Nicolás Maduro. Señor canciller Luis Gilberto Murillo, ¿es normal que sin una sola palabra ni información impedirnos llamar a la embajada colombiana nos deporten? Entonces eso publica Angélica Lozano. Y dice uno, oiga, esta gente, ¿con qué cara van a ir allá? ¿Cara de qué? O sea, ¿de qué? ¿Qué va a hacer? Recordemos que por allá en Colombia tienen sus cositas pendientes, ¿no? ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué van a ir a hacer allá? Entonces la han desmentido. La primera que dice es, vea lo que dice Gloria Flores. Apreciada Angélica Lozano, lamento lo ocurrido. Como bien deben saber y entender, en un proceso electoral de cualquier país hay protocolos para las misiones de observación electoral que se deben cumplir y honrar. En mi caso, el de la senadora Clara López, y otras autoridades colombianas, tuvimos que surtir una serie de requisitos para cumplir con la invitación oficial del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Esto incluyó el trámite de una visa especial. Para entrar en contexto del proceso electoral de Venezuela, en estos momentos hay más de 600 observadores internacionales de todas las vertientes, incluidos expresidentes, que cumplieron los requisitos y fueron postulados por los integrantes del CNE y los distintos partidos de oposición y oficialistas. A la salida del avión estaba una persona de protocolo esperando a los observadores internacionales. Cuando te invitaron a unirte a un grupo de colombianos, me dicen que tu respuesta es que entrabas al país como turista. El sistema internacional reconoce como principio la soberanía, la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos. Durante las elecciones, y más las de Venezuela, por su polarización, se debe ser prudente y respetar estos principios. Creo no equivocarme, pero te considero una mujer progresista, respetuosa del derecho internacional y la soberanía de los estados. La opinión de la senadora Gloria Flores. Nosotros nos guardamos nuestra opinión. Faltaba más, claro que sí. En todo esto también apareció un video y es el que quiero que veamos a continuación. Este video de David Porras dice: respondo a las mentiras de Angélica Lozano. No se dejen engañar de esta aliada del uribismo y la derecha continental que trató de entrar a las patadas con mentiras y burlando a la ley y a Venezuela. A ver qué dice. A ver. Doctora Angélica Lozano no quería perder el tiempo respondiendo ante sus denuncios, pero me acabo de enterar de algo, de una persona que se encontró con usted en la salida del vuelo, y entonces quiero aclarar a la opinión pública las mentiras que usted ha emitido en las últimas horas en las redes sociales. En primer lugar, usted en su post está claramente diciendo que iba a encontrarse con María Corina Machado y que venía a un tema electoral aquí en Venezuela, obviamente. Sin embargo, usted a todos las autoridades migratorias les estaba diciendo era que venía como turista. Señora, si usted venía para el tema electoral, tenía que llenar un visado que claramente no hizo, o acercarse a la Embajada de Venezuela o al CNE, como lo hicieron los congresistas colombianos, españoles, bueno, de muchísimas partes del mundo que están hoy acá como veedores, observadores o acompañantes internacionales. Es decir, usted tenía que cumplir la ley y no como el señor Uzcategui, uribista, de la misma tendencia suya, que creen que por el hecho de tener un cargo político como el de congresistas, esa investidura, pueden pasarse por encima la ley, pueden entrar a las patadas a un país. Si usted hubiese querido entrar a Colombia y no la dejan entrar, pues claramente hubiese sido un hecho arbitrario por cuanto usted es colombiana, pero usted está queriendo entrar a un país extranjero, el cual claramente es soberano y puede reservarse el derecho de admitir o inadmitir a una persona
como pasa diariamente en muchísimos países. En la Unión Europea todo el tiempo están deportando personas, en Estados Unidos todo el tiempo está deportando personas, y no veo que usted nunca se haya pronunciado con respecto a ello. Con usted, ¿por qué tendría que ser diferente? En segundo lugar, está prohibido utilizar el dispositivo móvil, el celular, en esa parte del aeropuerto. Al igual que en muchísimos aeropuertos internacionales, en la parte de migración está prohibido utilizar el celular. Por ejemplo, yo, a pesar de ser invitado internacional, traté de utilizar mi celular en esa misma parte en donde usted lo utilizó, para hacerme una selfie y subir a las redes sociales, algo tan sencillo como eso. Muy amablemente se acerca a mí una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana y me dice: aquí no puedo utilizar el celular. Mire los letreros. Miré y habían unos letreros enormes letreros que decían que efectivamente no se puede utilizar el dispositivo celular. Entonces, ¿por qué razón? ¿Cuál es el afán de usted saltarse las normas colombianas? Y bueno, usted quería llamar al embajador de Colombia en Venezuela. Pues lo pudo haber hecho desde el avión, lo pudo haber hecho antes, pero de todas maneras él no tiene incidencia para permitir o no su ingreso a territorio venezolano. Eso corresponde a las autoridades venezolanas. Ahora bien, es muy preocupante que una senadora de la República no quiera cumplir las leyes electorales de otro país. Porque entonces, ¿qué pasará entonces en Colombia? ¿Usted estaría de acuerdo con que cualquier persona de cualquier parte del mundo entre a territorio colombiano, quiera hacerse pasar por veedor, observadora, acompañante internacional, o que cualquier ciudadano el día de las elecciones, sin cumplir con la reglamentación colombiana, sin cumplir con lo dicho por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por ejemplo, quiera hacerse pasar por testigo electoral? ¿Usted estaría de acuerdo también con eso, senadora? Una recomendación, senadora: a la próxima vez llene el visado, pida las autorizaciones correspondientes a las autoridades competentes en territorio venezolano para acudir como veedora, observadora internacional, y no trate de entrar a las patadas e irrespetar a un país y pasarse por encima y tratar de entrar como Pedro por su casa. Y postdata, senadora, ¿cuándo le va a regresar a los colombianos el dinero con el que presuntamente usted financió su campaña al Senado? Dinero destinado para el metro de Bogotá. No respetan, Ala, no respetan. Entonces ahí están, dos respuestas: Gloria Flores y la de David Porras. Quedó clarito y cerrado ese tema. Siguiente, ñapita. En el último video vimos esa noticia que daba RTBC, o era Cuarto de Hora, o en uno de los dos medios que me gusta a mí tener aquí de referencia. Hablaban de esa delegación palestina, ¿no? Ahí está la imagen. Ya ganaron, representan la dignidad. Qué grandísima imagen verlos ahí desfilando. Representan la dignidad. Vea la imagen, aquí la tenemos ampliada. Son 8 abanderados que muchos, como leímos en el artículo, no habían clasificado, pero han sido invitados por el Comité Olímpico. Entonces, excelentísima esta imagen. Vemos la bandera. Ya ganaron. De verdad que vean. Pelitos de punta con esa maravillosa imagen. Quedará para el recuerdo esa gran imagen. Y bien por el senador Iván Cepeda, lo que dice: ya ganaron. Representan la dignidad. Bueno, más ñapitas. Estábamos pendientes también. El viernes era la conciliación supuesta que pensaba que Polo Polo pensaba que Bolívar iba a conciliar con él. De eso nada, ya Gustavo Bolívar lo había advertido y lo confirmó. Acabo de salir de la diligencia de conciliación solicitada por el abogado de Polo Polo a la Corte Suprema y no hubo conciliación. Defenderé mi buen nombre en todas las instancias. El caso queda en manos de la justicia. Excelente esa noticia, porque así es que se debe. Y hay muchas más que este Polo Polo debería responder. Otra más que queremos transmitir es esta noticia. También felicitamos a RTBC. RTBC emprendería acciones legales contra Blue Radio por continua desinformación y matoneo. Desde la emisora se ha difundido información falsa que ha generado posibles afectaciones comerciales y puesto en riesgo el funcionamiento del sistema de medios públicos, el cual enfrenta una campaña sistemática de desprestigio.
Con acciones continuas de desinformación y matoneo, Blue Radio ha generado afectaciones a RTBC, sistemas de medios públicos y a sus marcas Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, Canal Institucional, Radiónica, RTBC Play, Señal Memoria y RTBC Noticias. Por ello, RTBC Noticias analiza, eso es ya. Emprender acciones legales por los perjuicios causados que incluyen posibles afectaciones comerciales. ¿Cómo que estamos analizando? Esperamos es que digan que ya lo van a hacer y que van a tomar medidas. Porque Analiza Emprender ha enfrentado desde hace meses atrás una campaña sistemática de desprestigio y ataques, incluyendo a través de cuentas falsas, suplantaciones, información no verificada, agresiones verbales, físicas, etc. Tienen que pasar a la acción. ¿Ven entonces la relación que hay en el video? ¿Ven la relación que hay en este video? Y de lo que queríamos transmitirlo, ojalá, espero que les haya quedado. Ahí está. En 3 pasos hemos mostrado los periodistas, la banda de Daniel el Travieso, de Ackerman y del Gato Félix. Esa la transmitimos. Vimos lo que así nos ven, el análisis que hace la gran Luciana. Entonces lo que esperamos es que ven, esos son los pasos que ellos deben dar, ¿no? Pero ojalá ese análisis que están haciendo lleve a la conclusión de que tienen que tomar acciones y medidas legales. Basta ya de estos medios, basta ya. Ahora entonces atacan también a los otros medios. Y un medio de esos vea afectados sus ingresos, su platica para poder seguir creciendo, unidades móviles, en fin, todo lo que tenga que ver. Hay que, no pasa nada, ¿no? Entonces, ojalá RTBC, ese análisis lleve a que tienen que tomar acciones y medidas legales ya, para que también quede un precedente, que eso no lo pueden hacer. Vaya periodismo en Colombia, ¿eh? Yo, una de las cosas, y ojalá tenga la oportunidad y que algún profesor de periodismo me conceda una entrevista. Yo eso lo quiero hacer. Porque quiero saber qué se está haciendo en las facultades. Entonces toca mirar entonces la facultad a la que me meto, a la universidad que me meto, por si me enseñan un buen periodismo o un periodismo. ¿Qué es eso? Eso es una de las cosas que quiero hacer. Quiero hacer estudiantes de comunicación. Eso. Quiero, aunque sé que es difícil lograr algún testimonio en cuanto a ese tema, ¿no? Pero bueno, ahí queda una de las cositas que le pongo a Dios en sus manos. Otra ñapita. Histórico, joven que perdió un ojo durante el estallido social del 2021 será indemnizado. Según el fallo, la nación deberá pagar 288 millones de pesos al afectado. Alejandro Uribe, un joven de Medellín que perdió un ojo durante el estallido social del 2021 tras ser agredido por un uniformado del SMAT, será indemnizado por la nación. En un hecho histórico del fallo, el fallo del Juzgado 22 Administrativo Oral de Medellín en primera instancia declaró culpable a la nación, que deberá pagar 288 millones de pesos al afectado por los daños ocasionados. El fallo del Juzgado Administrativo Oral de Medellín, pasado 16 de julio, el Juzgado 22 Administrativo Oral de Medellín condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por las lesiones causadas a uno de los jóvenes que participaban en el paro nacional en el año 2021. El 5 de mayo de 2021, Alejandro Uribe fue impactado por un ojo por un uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, SMAT, cuando se dirigía a una actividad cultural junto con un amigo. En el fallo se reconoció la sistematicidad con que los integrantes del SMAT atacaron en contra de la protesta, cómo vulneran los derechos de los ciudadanos, las ciudadanas y la protesta, quienes se movilizaban en ese momento en el estallido social, explicó Vanessa Vasco, abogada de Alejandro Uribe. Entonces, un fallo histórico. Y el policía que disparó, ¿será que está? Eso lo pregunto, ¿no? El policía que disparó, ¿será que está juzgado? ¿Ha sido identificado? La persona que fue el que lanzó esto. Independientemente de eso, histórico este fallo. Y otra ñapita, ya la traigo esta para terminar el video, que se nos alarga bastante. También vimos en el video anterior cómo Colombia iba a servir ese café exclusivo en los Juegos Olímpicos. Y también vimos que era una empresa, una compañía, el café era cultivado por personas que antes cultivaban coca.
Entonces eso fue, wow, qué noticiota, y a mí me pareció excelente. Y la noticia continúa, claro que sí. El café sigue repartiéndose. Pero hay que hacer una aclaración. Y la hace Laura Gil. Con el mayor respeto, quisiera corregir la información aquí aportada. Malongo no tiene nada que ver con Casa Colombia. Malongo tiene el contrato directo de los Juegos Olímpicos. No pagamos un peso para que se sirviera el café de Miranda Cauca en los Juegos Olímpicos de París. ¿Y a quién cita? A las dos orillas. Coca-Coleros del Cauca que cambiaron la hoja por el café llegaron con la marca Malongo a París. Oiga, pero es que hace falta de ser también... Es increíble. Yo leí el artículo aquí y ahí se quedaba clarísimo. Yo leí el artículo, creo que era de RTBC. Sí, creo que era de RTBC. Y queda claro que lo que es Malongo. Pero... Ay, Dios. Y sin hacer un análisis exhaustivo ni nada, leyendo la bendita columna, el bendito contrato, lo que hablaban y cómo era, ahí se da a entender que Malongo es una empresa, no es, quisiera entender, aquí aportada, Malongo no tiene nada que ver con Casa Colombia, ahí se da cuenta, pero no. ¿Y a quién cita? A las dos orillas, y tuvo que salir Laura Gil a desmentirla, y tuvo que salir Gustavo Petro, aquí lo están viendo, ahí lo ven, Gustavo Petro reposteando también. Aquí vemos el café. No, vemos aquí la imagen de Gustavo Petro con su tacita de café. Ya acá vemos el empaque del café. Pero entonces queda aclarado ese tema, ¿no? Nada, no pagaron un peso para que se sirviera el café de Miranda Cauca en los Juegos Olímpicos de París. Que quede claro eso, porque hasta eso tienen que mentir, hasta algo como que debe hacernos sentir orgullosos. No, van a decir, es que el gobierno de Petro, el guerrillero, tuvo que ir a pagar allá para que sirvieran el café. Miserables, miserables. Así es la relación del video. Ahí terminamos con disque las dos orillas. Otro de esos pasquines increíbles que hay en Colombia. Y cierro con esta noticia. Estamos pendientes con este post. Estamos pendientes de las elecciones en Venezuela. Ya tocamos el tema Angélica Lozano. Entonces ahora pues nos toca, eso será aquí de madrugada, en el momento que se empiecen a dar los primeros resultados. Otro post de Gustavo Petro, y con este ya termino el video. Hablan de un supuesto silencio de Gustavo Petro respecto al proceso electoral en Venezuela. Se equivocan. Solo basta con leer el programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida para entender que en él hay un profundo grito y superación de los modelos epocales que aún persisten en imaginarios de la izquierda latinoamericana, incluidos los del sector de Maduro en Venezuela. Si hay una persona crítica de cara al madurismo, ese ha sido Gustavo Petro. A Venezuela hay que dejarla votar y listo. Hay que respetarle sus procesos y esa es la posición del gobierno de Colombia. Para con Venezuela o para con cualquier país del mundo, las soberanías se respetan. Con ese post, entonces cerramos este video. Como lo digo, estamos pendientes también ya de empezar a recibir información de cómo se están presentando las elecciones en Venezuela, de la llegada de Gustavo Petro a nuestro país y del inicio de otra semana. Sin más, los dejo, les deseo un resto de domingo bien agradable y estamos pendientes, semana con los Juegos Olímpicos, con todo este tema. Hoy, un paréntesis, hoy había competencia, carrera de Fórmula 1 y cuando hay carrera de Fórmula 1 pues las divisiones inferiores también corren. Hoy el hijo de Juan Pablo Montoya, Sebastián Montoya, quedó de segundo en Spa-Francorchamps, una de las pistas, tal vez a mí es la que más me gusta y creo que a Sebastián también. A él le gusta mucho esa pista, pues muy bien, en unas condiciones fuertes, una pista que no está ni seca ni mojada, bueno, en fin, los que conocen un poco de automovilismo saben cómo es el tema allá en Francorchamps, en Spa. Pues segundo puesto, casi llega a la victoria, el hijo de Juan Pablo Montoya. Y estamos entonces pendientes de la delegación colombiana, ya había tiro con arco, bueno, en fin, hay varias competencias que quiero ver y que no me quiero perder. Nos vemos en la próxima, abrazotes ancestrales desde la distancia, como siempre, millones y millones de gracias para todos ustedes. Nos vemos en la próxima, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesino, con C de coherencia, con C de convivencia, con C de Colombia, carajo. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Gracias. ¡Mua! ¡Chao!